El verano trae consigo una serie de desafíos para nuestra salud. En esta etapa suelen aparecer algunas afecciones que pueden ser leves o enfermedades graves. Y es que durante los meses más cálidos del año, ciertos virus y bacterias encuentran condiciones favorables para propagarse e invadir nuestro cuerpo. Por tanto, es esencial comprender las consecuencias que estas enfermedades pueden tener en nuestra salud, conocer sus signos y síntomas, así como las medidas que podemos adoptar para prevenirlas. Hoy en Mitos de la Salud, dialogamos sobre las enfermedades más comunes en este verano, con Vivian García y una voz autorizada de la medicina interna en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema, así que atención, vamos a hablar de esas enfermedades que suelen aparecer, que suelen ser frecuentes en los meses de verano y que traen consigo que a veces esta etapa estival resulte un verdadero desafío para la salud. Para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema, no solo el equipo de Mitos de la Salud, sino a usted también, que aprovecho para recordarle que transmitimos en vivo y que habilitamos en el estudio el siguiente número telefónico 2445-3447, pues es un privilegio contar con la presencia del doctor José Antonio Méndez, especialista en medicina interna. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar la invitación del equipo de Mitos de la Salud. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí estar acá en este colectivo. Gracias, doctor. Doctor José Antonio, ¿cuáles son las enfermedades, digamos, más frecuentes que suelen aparecer en una época como esta, particularmente en nuestro país? Sí, el verano puede tener muchas enfermedades que son propias de esta etapa estival. Entre ellas es muy frecuente, por ejemplo, la gastroenteritis, que es una enfermedad de transmisión digestiva fundamentalmente debido a que las personas están en contacto con muchos más alimentos, utilizan esta etapa para recrearse, para visitar lugares, para acudir a centros recreativos, y esto puede ser una fuente de contagio para las enfermedades de la esfera digestiva. También se pueden ver las enfermedades respiratorias, que aunque no son las que prevalecen en esta etapa del año, porque prevalecen más en el invierno que en el verano, también se pueden presentar en esta etapa. Hay que tener en cuenta también las arbovirosis, o sea, las enfermedades que se transmiten por la picadura del mosquito, como lo es el dengue, el Zika, que aunque no tenemos en este momento en nuestra provincia, pero que también hay que tenerla en cuenta. Es muy importante también considerar los golpes de calor. Las personas que se someten a muchas horas intensas al sol fuerte que nos está, como digo yo, asediando en estos tiempos y en estos meses, hay que tenerlos en cuenta. Las deshidrataciones también, deshidrataciones severas por estar un largo tiempo sin ingerir líquidos, que pueden ser también muy frecuentes en el verano. Las lesiones de la piel, que hay que cuidar la piel también de la quemadura solar, de los hongos también, ya que se expone mucho a la humedad, los que van a las piscinas, a las playas, permanecen mucho tiempo expuesta a la piel y puede generar también este tipo de afecciones. Ahora, doctor, ¿existen similitudes entre estas enfermedades, digamos que en términos de síntomas y de propagación? Sí, existen síntomas que son muy similares entre ellos, entre estas enfermedades, y que hace también que sea un poco más complejo el diagnóstico. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, entre ellas todas tienen una sintomatología bastante similar y a veces es muy difícil discernir entre una y otra. Igualmente ocurre con las arbovirosis, el dengue y este grupo de enfermedades que entre sí tienen síntomas muy similares. Las vías de transmisión de las enfermedades respiratorias es similar en todas, o sea, todas entran por vía respiratoria, por vía aérea, por estar en contacto con las secreciones de un paciente que esté enfermo y estar cerca. Se dice que a una distancia aproximadamente de 1 metro ya puede contagiarse la enfermedad, y bueno, en el caso de la arbovirosis, directamente por la picadura de los mosquitos. Ahora, de toda esa variedad de enfermedades del verano, como usted nos ha explicado, ¿cuáles son las que ahora mismo están afectando a la población cubana y particularmente la población holguinera, doctor José Antonio? Bueno, en este verano hemos tenido la particularidad de que, a diferencia de otros veranos, la incidencia del dengue ha sido menor comparativamente con otros años. O sea, para esta fecha, en otros momentos teníamos una incidencia mayor de casos de dengue, lo cual no significa que no exista riesgo de que pueda ocurrir una infestación mayor, porque las condiciones están creadas. Hay una gran, hay un gran alza de mosquitos, de infestación por el mosquito Aedes aegypti, y por tanto, si está el mosquito, pues puede desencadenarse la enfermedad.
Está circulando también la COVID-19, que no podemos olvidarnos de ella, ni podemos pensar que ya dejó de ser un peligro. A pesar de que no hay un gran número de pacientes diagnosticados, todavía hay que tenerla en mente. Y otra enfermedad respiratoria que tiene un alza importante hoy en nuestra provincia y en el país es la influenza, o sea, los virus de la influenza, específicamente la influenza tipo B, que es la que más se ha diagnosticado últimamente, y que hay un gran número de pacientes con esta enfermedad, o sea que ha habido un incremento de la morbilidad e incluso de la mortalidad por esta enfermedad. Por la influenza B, Sí. Más que la COVID, se está circulando la influenza B más que la COVID y que el dengue, como Así usted es. nos acaba de explicar. Bueno, las vacunas causan enfermedades. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o realidad? Vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación para establecer ahora mismo contacto con Giancarlo Covas, que se encuentra en exteriores, intercambiando con algunos televidentes sobre las enfermedades en el verano. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con las enfermedades de verano a propósito del inicio de esta nueva temporada estival. Acompáñennos. En su opinión, ¿cuáles son las virosis y enfermedades de otro origen que más están circulando en este verano? Bueno, las que conocemos todos, el catarro, la diarrea. COVID, que todavía tenemos COVID. Enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias. Vómito. El dengue. ¿Sabe distinguir, por ejemplo, los síntomas si se trata de un catarro, de COVID o de dengue? No. El virus del catarro, la influenza, generalmente comienza con malestar general, puede haber ardor en la garganta y demás. El dengue por lo general da también malestar general, pero da mucho dolor de cabeza y en los ojos, y diarreas, y ya rash hacia alrededor del 5.º día. Todo da dolor, todo da incluso diarrea, algunos vómitos. Un catarro se puede confundir con una COVID, hay que ir al médico. De verdad, verdaderamente nos equivocamos muchas veces y no sabemos. ¿Qué remedio recomienda usted? Bueno, yo por lo menos para el catarro tengo la salvia a la mano, que esa la cojo, la lavo, la mastico y según me voy tragando el zumito ese, va eliminándose la gripe. No, abundantes líquidos, sales de rehidratación oral y mantenerse en la casa para mucho reposo. Lo primero es recurrir al médico de la familia y que él nos medique y nos diga qué debemos hacer al respecto con los síntomas que el médico valore para que nos dé la opinión verdadera de qué podemos tener. Hay cosas naturales que son buenísimas, pero lo primero es ir al médico. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlo, gracias. Interesante siempre las opiniones que refieren a algunos televidentes. Yo sigo acá en el estudio conversando con el doctor José Antonio Méndez, él decía que tiene nombre de compositor cubano, especialista en medicina interna y que bueno, hoy hablamos de las enfermedades en el verano. Yo quisiera dedicar este programa al virus de la influenza B, ya que usted nos decía que es el que más está circulando, el que mayor, digamos que afecciones tienen las personas ahora mismo con este virus. Digamos que los síntomas de la influenza B son similares al de otros virus como la COVID o otros virus, por ejemplo, de la influenza, doctor José Antonio. Sí, es así. Debemos partir explicando de que existen diferentes tipos de influenza que circulan en nuestro medio. Existen 3 tipos de virus principalmente, la A, el B y el C. O sea que está la influenza A, la influenza B y la influenza C. Explicar que la influenza A es la de mayor gravedad. O sea que dentro de estos 3 serotipos o 3 cepas, como se debe decir en el caso de los virus, la de la influenza A es la de mayor gravedad, la de más síntomas, lo cual no significa que la influenza B no pueda tener también complicaciones. En el caso de la influenza B es única, o sea, su afectación principal es al hombre, porque en el caso de la A también se ha descrito que se puede contagiar en el caso de las aves. Por eso también se conoce como influenza aviar, y los cerdos, que es la influenza porcina, que ha habido incluso pandemias importantes de estas enfermedades, incluso la última pandemia que existió de influenza A, de la variante H1N1, que fue en 2009 y 2010. Sí, señor. En el caso de la B, solo afecta al hombre, y bueno, en el caso de los animales se ha dicho que la foca, pero que por supuesto no es un animal que habita en nuestro medio, por tanto el interés principal es en el hombre. Todas sus manifestaciones clínicas, tanto la A y la B y la C,
son bastante similares, o sea, dan un cuadro de un comienzo insidioso, es un cuadro clínico que comienza, que a veces el paciente te refiere hasta la hora en la que comenzó a sentirse mal, o sea, es muy característico y lo diferencia del resfriado común, porque a veces se utilizan los términos popularmente, indiscriminadamente, tengo gripe o tengo catarro, y no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de la gripe, hablamos de la infección por la influenza. Y cuando hablamos del catarro, pues hablamos del resfriado común, que lo causa otro virus, que es el rinovirus. En el caso de la gripe, es la que se causa, es la enfermedad causada por la influenza. O sea, es una enfermedad que comienza muy insidiosa, con un malestar general severo, con fiebre elevada, con escalofrío, toma del estado general, que el paciente tiene que estar por lo menos 3 días en cama del malestar que le provoca, pérdida del apetito, puede dar cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Fíjense que son síntomas que se parecen bastante a los del dengue. Por eso también es común escuchar, tengo un dengue con COVID o tengo dengue con catarro. Y bueno, lo que ocurre precisamente es que la influenza provoca dolor de cabeza, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, además de los síntomas propios respiratorios, una tos que es seca por lo general, que es la diferencia también del resfriado común, que la tos es más productiva. También puede haber odinofagia, que es lo que se conoce como el dolor que comienza en el oído y que toma dolor de garganta, con molestia también en la garganta. O sea, son un grupo de síntomas que hay que tener en cuenta, que se asemejan bastante a otras enfermedades que también están circulando, y que por eso también las personas pueden decir, tengo COVID, tengo dengue, tengo influenza, porque en realidad se parecen bastante. A ver, pero eso que las personas a veces dicen, tengo un dengue COVID, eso no es correcto, ¿verdad? A ver, puede pasar que alguna persona tenga ambas infecciones, pero eso es algo muy extraño, o sea, no es lo habitual ni es lo común que debe pasar. O sea, es muy difícil que una persona tenga una infección respiratoria, que además un mosquito lo pique y también desencadene una arbovirosis. O sea, tendría que pasar, pudiera pasar, en medicina todo no es exacto y pudiera pasar, pero no es lo más habitual. O sea, lo habitual es que la persona tenga un tipo de infección que da síntomas que se parecen bastante, y como muchas veces no acuden al médico, que se quedan en casa, es un catarro común, lo voy a pasar tranquilo 4 o 5 días tomando remedios caseros y más nada. Entonces dice, yo lo que debo tener es dengue porque me duelen los ojos, me duelen los músculos, me duele la articulación, me duele la cabeza, y el cubano tiene una gran cultura médica, ¿verdad? Y además de eso, bueno, como tengo tos, catarro, estoy con estos síntomas, pues tengo las dos cosas, tengo dengue y tengo COVID. Ya. Doctor, usted ahorita hablaba de la influenza H1N1. Recuerdo que en ese año personas de riesgo se vieron muy afectadas, sobre todo la mujer embarazada. En el caso de la influenza B, ¿sigue siendo un factor de riesgo la mujer gestante? Sí, cómo no. Es un factor de riesgo importante de muchas enfermedades, y la influenza B no es la excepción. O sea, las mujeres embarazadas son grupos vulnerables que hay que tener en cuenta para evitar que enfermen con la influenza B y que puedan tener otras complicaciones. No solo las embarazadas, también hay que considerar otros grupos de riesgo, los niños pequeños, los ancianos, que son muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedad respiratoria. También las personas que tienen sistemas inmunológicos debilitados, o sea, que tienen situaciones inmunológicas que por supuesto son más propensas a contraer la enfermedad y a desarrollarla de una forma más complicada que cualquier otra persona que tenga un sistema inmune competente. Y bueno, también pacientes que tienen enfermedades crónicas, que son susceptibles, y sobre todo las enfermedades crónicas del pulmón, los que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los asmáticos, los enfisematosos, los que tienen bronquiectasia, los pacientes con neoplasia de pulmón, que por supuesto tienen que tener una precaución extra a los demás. Doctor, en el caso de contraer el virus de la influenza B, ¿qué tratamientos se indican? Bien, el tratamiento número 1 es el aislamiento del paciente. O sea, hay que cuidar al paciente de que no contagie a las demás personas del hogar o de la comunidad en la que habitan, para evitar que eso se genere una epidemia, incluso luego una pandemia. Por tanto, aislar al paciente, el reposo que debe tener el mismo. Las medidas generales, los medicamentos para aliviar los síntomas, o sea, los analgésicos, como la dipirona, el paracetamol, que le puede aliviar su fiebre, su malestar, los dolores, ingerir abundantes líquidos. Se pueden utilizar también las vitaminas. La vitamina C se ha demostrado que puede hacer que la enfermedad demore menos en el organismo y que no progrese hacia otras complicaciones. Pero siempre acudir al médico. O sea, todas estas medidas siempre bajo la prescripción facultativa. Nunca quedarme en el hogar, ponerme yo mismo los tratamientos sin antes consultar con un médico. ¿Ante qué síntomas? Por ejemplo, en el caso de la influenza B, es obligatorio ir al médico porque tal vez esté evolucionando una complicación, doctor. Sí, como decía, la enfermedad tiene un curso de inicio rápido, o sea que demora 2 o 3 días en que pase este cuadro de un gran malestar. ¿Qué quiere decir? Que si yo comienzo a sentirme mal, con fiebre elevada, que no me da mucho apetito,
y pasan 3 o 4 días y estos síntomas no mejoran y empeoran, ya debo comenzar a preocuparme, porque ya la enfermedad puede estar cabalgando hacia una forma grave. O sea, lo normal es que alrededor del 4.º día el paciente se comience a levantar, se sienta mejor y sienta que va evolucionando favorablemente. Si la fiebre no remite al 4.º día, la tos de ser seca pasa a ser una tos productiva, o sea, a botar una expectoración amarilla, verdosa, a tener falta de aire, que no tiene por qué, el virus de la influenza en su forma normal no tiene por qué darle falta de aire al paciente, que le dificulte sus actividades cotidianas, caminar, hacer cualquier tipo de actividad, ya son signos que nos hablan de alarma y que hay que acudir inmediatamente a la atención médica. ¿Cuál es la mejor manera para prevenir la infección por la influenza B? Bueno, en casa, la higiene, o sea, extremar todas las medidas de higiene, el lavado adecuado de las manos. Tenemos que pensar en ella como mismo las medidas que tomamos con la COVID. O sea, hay que evitar tocar superficies en las que pueden estar las microgotas que contiene la enfermedad, el lavado correcto de las manos, el uso del nasobuco, evitar las grandes aglomeraciones de personas, evitar estar cerca de personas que estén enfermas con síntomas respiratorios, pero también hay una forma preventiva que es la vacuna. La vacunación contra la influenza, que en nuestro país se vacuna por campaña y se vacuna a los pacientes de riesgo, a nuestros niños, embarazadas, a los ancianos, que es una vacuna muy buena, que es una vacuna trivalente, porque combate las 3 principales cepas de influenza, o sea que combate 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B, ya que nos ha descrito que la influenza C circula en nuestro medio, y es muy importante ponérsela porque puede prevenir en gran medida la infección. Bueno, hay personas que creen que las vacunas enferman. ¿Será cierto, será falso, será mito o realidad? Eso usted nos lo va a decir en los minutos finales, pero acláranos una duda. ¿El virus de la influenza puede cursar también de manera asintomática, como en el caso, por ejemplo, de la COVID o de otras viroses? Bueno, se ha descrito solamente en el caso de la influenza de tipo C. O sea, en estas influencias que estamos hablando, la influenza A y la influenza B, no se han descrito casos asintomáticos. Lo que sí puede pasar es que haya pacientes con una forma subclínica de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que sus síntomas sean muy leves, muy ligeros, y entonces no los tome en consideración, pero tiene síntomas ligeros y está transmitiendo la enfermedad a un paciente que puede ser vulnerable y que sí puede manifestar la enfermedad de una forma más severa. Por tanto, siempre hay que tomar esa precaución, pero asintomático como tal, solamente la tipo C, que no la tenemos en nuestro medio. Ojo, si usted se siente mal, se siente con el cuerpo cortado, como decimos popularmente los cubanos, hay un malestar general, ojo, puede ser como dice el doctor, que usted lo pase ligeramente, pero va a enfermar a su persona más querida, a la persona más cercana. Una pequeña pausa, estamos en vivo, tenemos el 2445-3447 y aquí ya tengo varias llamadas. Mitos de la Salud conversa hoy con el médico intensivista, especialista en medicina interna, José Antonio Méndez. Doctor, en esto de los diagnósticos, tanto de la COVID, de la influenza, en el caso de la B, que es la que nos está afectando en este momento, hay personas que asisten y se hacen un test rápido. Hay personas también que lo han recibido desde el exterior. ¿Puede dar igualmente alterado un test rápido ante la influenza B? Sí, lo que pasa con los test rápidos es que su porciento de sensibilidad a veces no supera ni el 70%. O sea, depende también el tipo de test rápido que se emplee. Están los test rápidos de antígenos y están los de anticuerpos. En el caso de los test de anticuerpos detectan la presencia del virus de la COVID-19 con incluso algunos meses de antelación. Y está el de antígeno, que es el que detecta la enfermedad en el momento específico. Pero nunca debemos confiarnos plenamente del test rápido. Por eso no es la técnica ideal para hacer el diagnóstico de la influenza. Siempre para diagnosticar la influenza hay que utilizar el PCR en tiempo real, que es la misma técnica que se emplea en la COVID-19 y de hecho en la mayoría de los virus es la forma de poder llegar a un diagnóstico conciso de la enfermedad. Bueno, hemos recibido la llamada de Javier Sánchez Torres, gracias por llamar. Pregunta, ¿algún hongo puede originar el pie diabético? Bueno, no algún hongo específico. Los hongos de forma general pueden generar la enfermedad de la úlcera del pie diabético y por eso el diabético siempre tiene que evitar que se quede el pie mojado después que se baña, tiene que secárselo bien y siempre tiene que extremar todas las medidas con eso. Luis Manuel Santos, doctor, dice, en esta fecha mi familia y yo padecemos de algunas diarreas, dice muchas diarreas. ¿Qué podemos hacer? A ver, también existen virus que, como les decía al inicio, circulando que generan gastroenteritis.
Las gastroenteritis, sus síntomas principales son los vómitos y las diarreas. Por gérmenes que se adquieren también, que incluso pueden ser virales, pero algunos pueden ser también bacterianos. Por tanto, ante la ocurrencia de pacientes que tengan cuadros diarreicos, no deben quedarse en casa. Número uno, porque pueden generar deshidratación, que luego tenga otras complicaciones, y lo otro es que acudiendo al médico, pues el facultativo es quien está el que puede llegar a un diagnóstico certero de lo que tiene el paciente y poner el tratamiento que ella requiere. Bueno, esta pregunta es de Rolando Medina. No sé si usted dice que vive en una zona rural y que el agua que consume es de pozo, que le dicen que no debe hervirla para hacerla potable. ¿Es correcto eso, doctor? Sí, es correcto. El agua de pozo no debe hervirse porque puede hacer que se precipite un grupo de minerales que están en ella, se concentren en la zona superior del agua, y esto puede generar intoxicaciones en los pacientes. En este caso, lo recomendable es clorar el agua, que sí se puede comprar el hipoclorito de sodio y echárselo al agua, y es una forma de proteger el líquido. Bueno, Mirna Mariño le pregunta cómo podemos elaborar las sales de rehidratación oral en casa, dado a que está en falta en estos momentos. Sí, existen varias fórmulas, varias recetas de cómo poder elaborarla. La más sencilla es con la sal común, que viene yodada, que es la que tenemos a nuestro alcance, en la que podemos coger 1 litro de agua aproximadamente. Siempre hervida, ¿verdad? Siempre, sí, bueno, de todos modos en el proceso se va a hervir, porque lo que se recomienda es utilizar el litro de agua, añadirle aproximadamente de 2 a 3 cucharadas de esta sal común, 1 cucharada de azúcar, de la normal, de la que tenemos en nuestras manos. Digo que es la fórmula más sencilla, porque bueno, la digo aplicada a nuestro medio, ¿verdad? Claro, claro. Esto se hierve, ese litro de agua se hierve. Si tuviésemos limón en el hogar, le podemos añadir también una tapita de limón, y eso se toma como agua común y funciona en un similar de la sal de rehidratación. ¿Pero se le puede agregar también una cucharadita de bicarbonato? Sí, como no, si tenemos el bicarbonato también, le podemos añadir, porque el bicarbonato le aporta también elementos que contiene como tal la sal de rehidratación oral. Félix Rodríguez le pregunta, ¿qué relación tienen los tumores en la piel con el polvo del Sahara? Pregunta, ¿o salen por otro motivo? Dice que también en el verano son frecuentes ese tipo de lesiones en la piel. Sí, a ver, los tumores de la piel tienen múltiples causas. O sea, no hay un estudio que demuestre ahora que es por la exposición al polvo del Sahara, porque de hecho en nuestro país la exposición al polvo del Sahara es indirecta. O sea, por la altura que tiene, por donde pasa el polvo del Sahara, no se ha descrito que pueda dañar directamente la salud humana. Tal vez las personas que viven en esta área pues estén más expuestas, pero en el caso nuestro no. Doctor José Antonio, nos estamos acercando a los minutos finales para desentrañar el mito, pero antes, ¿por qué es tan importante cuidarnos? ¿Por qué es tan importante no perder la percepción de los riesgos, no bajar la guardia, como también solemos decir? ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestra salud cada vez que nos enfermamos con un virus y otro virus y otro virus? Sí, nunca podemos perder la percepción del riesgo. O sea, no podemos pensar que nos va a dar una enfermedad leve y que no va a pasar nada más. Podemos evolucionar a enfermedades más, o sea, a que la enfermedad se manifieste de una forma más grave y que pueda incluso atentar contra la vida. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades respiratorias, se pueden complicar con procesos neumónicos, pueden generarse accesos de pulmón, o sea, cuadros respiratorios mucho más graves que incluso terminen dando insuficiencia respiratoria y que lleve al traste con la vida de la persona. En el caso del dengue puede haber otras complicaciones, el shock por dengue, que no es nada fácil tratar y que a veces es irreversible y que puede causar la pérdida de vidas humanas. O sea que nunca, por muy sencilla que veamos la enfermedad, podemos confiarnos. ¿Hay alguna medida preventiva? Usted hablaba de la higiene en el hogar, pero los televidentes quieren saber si existe alguna medida preventiva que podamos hacer, que podamos asumir para evitar enfermarnos recurrentemente de estos virus. Bueno, en la enfermedad respiratoria, como habíamos dicho, la vacuna, que es importante, las medidas higiénicas que había mencionado anteriormente, y cuidarnos mucho de no exponernos a grandes aglomeraciones de personas donde pueden haber enfermedades respiratorias y podemos contagiarnos. En el caso de la arbovirosis y del dengue, pues evitar hacer la autofocal familiar en la casa y así evitar que se prolifere, por supuesto, el mosquito Aedes aegypti, y evitamos también el contagio de la enfermedad. Mantenernos bien hidratados en el verano. Es importante ingerir bastante líquidos para evitar la deshidratación. Si vamos a ponernos al sol, evitar los horarios de mayor fortaleza del mismo, en los horarios del mediodía sobre todo, cubrirnos siempre la piel con ropa para evitar la exposición directa. O sea que siempre hay cosas que se pueden hacer. Miguel Ángel Catalá Rojas nos ha llamado con una situación que a todos nos afecta porque todos vivimos en esta ciudad, de manera particular los habitantes de Holguín. Dice que es alarmante la situación con los
basureros, doctor, la basura se acumula, pues no se recoge con la periodicidad que se requiere y esto pues genera focos. Es cierto, tenemos que convivir con eso y tratar de evitarlo. Y es, bueno, por supuesto, responsabilidad de todos también a veces no verter la basura en cualquier lugar para evitar esto. Acá lo han saludado, saludos para el doctor de parte de todos sus vecinos que lo están viendo en el reparto de Urquiola. ¿Reside usted allí, doctor? Doctor, es momento de desentrañar el mito para contestar también una pregunta que tengo por acá de reserva. ¿Es cierto que las vacunas enferman, doctor? No, no es cierto. O sea, las vacunas en su estructura no causan enfermedad. Las vacunas están hechas con componentes de los virus o de las bacterias para que el organismo tenga un primer encuentro con ese germen, pueda atacarlo y crear una memoria, o sea, registrar una memoria para que una vez se vuelva a exponer el paciente a este mismo germen, pues pueda combatirlo con mayor facilidad. Ese es el objetivo de la vacuna, pero para ello se pueden utilizar virus, es cierto, pero virus atenuados, o sea, que morfológicamente se les cambia su estructura para que no sean patógenos para el paciente. O sea, ellos en sí no generan enfermedad. Pueden causar reacciones adversas un poco leves en el paciente, puede haber dolor en el sitio de la inyección, puede haber incluso en algunos pacientes malestar, fiebre, porque el organismo está reaccionando a esta proteína, a esta parte del virus, para poder conocerlo y poder combatirlo luego que se vuelva a exponer. Pero enfermedad como tal no causa. No causa. Existe también otra creencia que no la escogí como mito porque quería abordarla acá en el programa, que está relacionado con los virus y el consumo de antibióticos. Las personas siguen pensando que ante la presencia de estos síntomas, sobre todo en el tiempo, hay que tomar antibióticos, doctor. Exacto, no se toma antibiótico cuando estamos en presencia de enfermedades virales. O sea, el antibiótico es solo para las enfermedades bacterianas. Los virus se tratan solo con medidas sintomáticas, como las explicaba anteriormente, pero lo que sí nunca podemos dejar a consideración nuestra en casa es si debo tomar o no, o qué debo hacer. Por eso siempre acudir al médico, porque es el médico quien debe decidir si es una enfermedad viral, cómo la va a tratar, o si tengo una enfermedad bacteriana que sí me haga falta el antibiótico. Ha sido un honor tenerlo en nuestro programa y espero que a partir de ahora podamos contar con su presencia siempre que de mitos y creencias y enfermedades también se hable en nuestro programa. Gracias por compartir con nosotros y a usted las gracias también. Yo le invito a que sintonice la 96.1 de la FM este sábado, los habitantes de la ciudad de Holguín, porque ahí estará el doctor José Antonio profundizando en torno a estas enfermedades del verano. Se despide el colectivo de mitos de la salud. Hasta septiembre, como parte de los cambios en nuestra programación de verano, pues cedemos este espacio para otros proyectos que se incorporan a nuestra parrilla, así que este será el último programa hasta el mes de septiembre. Gracias a todos, cuídense mucho durante estos meses de verano y aquí estaremos para juntos desentrañar mitos de la salud. Buenas tardes. El colectivo de mitos de la salud informa que como parte de los cambios implementados por Telecristal en su programación de verano, nuestro espacio recesará sus salidas al aire hasta el venidero mes de septiembre. En esta despedida transitoria reciba nuestros mejores deseos de que usted y su familia logren disfrutar del verano con buena salud y regrese el primer jueves del mes 9 para continuar desentrañando otros mitos de la salud. El programa donde se dan la mano mente y corazón.